Esto es Agenda Joven. Esto es Agenda Joven, por supuesto, acá en la pantalla de CNN Chile. Tengo que cambiarme el switch. Oiga, muchachos, la violencia puede que parta en la casa. No hablemos de la violencia intrafamiliar porque eso es como el lado. Si no me refiero a la pequeña, gran violencia que pueden tener ciertos actos que uno puede vivir al interior de la familia, al interior. Olvidémonos de la agresión que obviamente la denunciable, la agresión que a lo mejor la violencia que se puede ejercer en el interior del trabajo. Que como, sin hablar de violencia, así como actos violentos, digamos, golpes, violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas, claro, sino el tema de la violencia en la forma en que uno se expresa acerca de los otros y en el efecto importante que tiene esto en cómo mis hijos después o mis conocidos tienen una actitud distinta en el fondo. O imitativa. Pues. Claro, imitativa, que tienen incorporado un chip. Es que según la última encuesta nacional de victimización, un 72% de los niños en Chile ha sufrido algún tipo de violencia en el hogar. O sea, eso es horroroso. Horroroso. O sea, uno dice, ¿qué pasa aquí que hemos construido que es lo normal? Si un 72% de los niños es lo normal. A mí me parece que en general respecto a la familia pasan, o sea, está enarbolado en el debate público una serie de contradicciones, porque por un lado tenemos esos deleznables hechos que relata Ignacio y que podríamos encontrar varios más en distintos planos, todo lo que sucede con la violencia intrafamiliar entre los cónyuges, pero al mismo tiempo, ¿cuánto de eso no responderá a un discurso de conflicto que se ha construido respecto a la familia? ¿Cuánto no tendrá que ver con que se ha sistemáticamente durante muchos años enarbolar una bandera de casi demonización respecto del matrimonio, y al final lo que sucede es que la realidad se impone? Y si hablamos de los factores que determinan de la configuración de la cultura, el principal, inevitable, es la familia. Y cuando pasa que se olvida eso y se quiere construir una sociedad sin la familia, con puro individuo autónomo, es el peor de los mundos, porque lo que hay que hacer algún tipo de familia, digamos, porque defender la familia y solo un tipo de familia es satanizar todo lo demás, y yo creo que eso hace más mal. Precisamente lo que a mí me parece que habría que entender para enfrentar este tipo de violencia que se da al interior de la familia es que ya no vivimos en una sociedad conformada por la familia tradicional, mamá, papá, hijos felices. Hay muchas familias, casos mamás solteras, padres solteros, divorciados, segunda pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, claro, es difícil enfrentar lo que pasa dentro del hogar porque muchas de esas cosas se van a mantener ocultas y no van a salir más allá de que quizás un vecino o vecina se entere. Pero hay que tener de parte del Estado una concepción de que el tipo de familia que tenemos hoy en día es distinta a la que teníamos antes, y en base a eso se pueden crear políticas más actuales de lo que se necesita. Sí, te tengo una pregunta que me llegó por Twitter. Antes dice, cuidado, que entre ustedes mismos en momentos hablan con mucha violencia. Respeto y deberes son dos términos que no se recuerdan hoy. Eso nos dice Matías Clones. Pregunta para ti, Mariana, que nos llegó así directamente. Dice, Carolina Álvarez, ¿qué opina de los comerciantes que no pudieron trabajar los días de marcha? Bueno, a mí me parece muy preocupante el hecho de que haya kioscos quemados o apiedrados, ese tipo de cosas. Pero yo ¿Y qué pasa con el comerciante que no puede abrir porque el simple hecho que va a haber una marcha y le había afectado sus ventas? Hay que equilibrar los derechos. La gente que tiene derecho a manifestarse quiere pasar por ahí. Quizás se pueden probar distintos recorridos cada vez, porque es un día el que va a pasar la marcha por ahí, unas horas, y si todo termina pacíficamente como debería ser, él podría reabrir después de un rato y no hay problema. Ese es el tema que a mí me preocupa, el tema de que, justificado en que obviamente tenemos que desarrollar una sociedad más justa, toleremos de cierta forma violencia que al final lleva injusticia contra otras personas de la misma sociedad. Es que yo no creo que haya que tolerar la violencia. Por lo mismo, yo creo que ese es el tema que hay que limitar, el tema de que obviamente se puede marchar, obviamente todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y lo que queremos. Pero hay una forma de marcha no es sinónimo de violencia. No, toda la razón. Yo trabajo con jóvenes en Maipú. El año pasado hicimos una experiencia bien buena, que fue, se acercaron ciertos jóvenes diciendo que querían hacer, estudiantes, que querían hacer una marcha distinta. Perfecto, hagamos una marcha distinta, y nosotros les prestamos el apoyo. Terminó la marcha, fue cultural, fue bien lindo, pero la gracia es que terminó y la plaza de Maipú está bien sucia, quedó bien sucia. Entonces yo le digo a uno de los líderes, le digo, oye, está bien la marcha, pero mira cómo me dejaste, está todo sucio. No te preocupes, consígueme escoba y nosotros barremos. Y después de esta marcha, después de este acto, terminaron todos barriendo. Entonces, cuando la autoridad no reprime y cuando se les deja a los jóvenes hacer cosas culturales y después se dialoga con ellos y le dice, oye, ¿cómo hacemos esto? Fue precioso ver cómo estaban los jóvenes, los mismos de la marcha, los estudiantes. Mira, aquí me llega un Twitter que me hizo Luis Felipe Zúñiga, algo que quería plantearlo. Gracias, Luis Felipe, por recordarlo. Cuando tú quieres hacer una protesta, si no cortas la calle,
si en alguna oportunidad no generas noticia, porque lamentablemente hay un axioma que se ocupa en muchos medios que dice no hay mejor noticia que una mala noticia, tu protesta o tu marcha puede pasar inadvertida. Entonces de repente dicen, mejor hagamos algún tipo de violencia, yo sé que no se dice así, hoy hagamos algún tipo de violencia mañana para conseguir el 100 y no 50-50. Ese es el mismo tema que yo quería destacar, el tema de cómo los medios no destacan tal vez iniciativas como la que tú estás contando, que me parece perfecta, y destacan las noticias violentas, los buses quemados, ese tipo de cosas que son al final las que se ven, y de esa forma, en cierto sentido igual incentivan esto, muestran que es algo normal, algo que se da, siendo que ¿por qué no desarrollarlo en el otro sentido, hacia algo positivo, constructivo? Y por cierto, la organización de las marchas no es pensando en causar violencia para salir en la tele, claro. Al contrario, es pensando en que sea lo más pacífica posible para que la tele se centre en lo pacífica que fue y en la alegría de los marchantes, de que tocaban música y todo ese tipo de cosas que pasan cada vez que hay marcha, y no en los encapuchados de siempre que además no son parte del movimiento estudiantil o de liberación sexual o cualquiera de los movimientos que han estado marchando. Oye, yo quisiera dos comentarios. El primero, respecto al ejemplo que ponía Ignacio, a mí me parece que nadie podría estar en desacuerdo que se promueva que los manifestantes tengan esas actitudes, pero justamente llama la atención por lo excepcional. O sea, claro. Yo creo que acá hay que ser bien. Dame un segundo, Ignacio. Dame un segundo, Ignacio. Los que vivimos en el centro y sufrimos en carne propia los desmanes, nos dimos cuenta de que más allá de compartir muchas partes del diagnóstico que se hacía en torno a la educación, lo que tú decías nunca sucedió. O sea, y ahí te podría contar después, si hay tiempo, lo que pasó en mi edificio cuando hubo gente que orinaba a personas que estaban ahí sin que los dirigentes estudiantiles hicieran cosa alguna. Entonces, esa es la tónica general, no, pero lo tuyo tampoco. Entonces yo creo, pongámonos de acuerdo en que habría que promover más ese tipo de cosas. Pero yo quisiera volver al punto que decía Mariana, porque lo dijo a la pasada y yo no me quiero quedar sin responder eso. Tú dices, hoy día hay muchos tipos de familia, claro, si las estadísticas no mienten. En el año 2009 hubo más rupturas matrimoniales que matrimonio. 2 de cada 3 niños nacen fuera del matrimonio. ¿Quiere decir eso? Que haya que hacer un juicio negativo respecto a las personas involucradas, a mí no me corresponde. Pero tampoco podemos ser ojos, vista gorda respecto a lo que es la realidad, y el bien que significa para los cónyuges y para los hijos un matrimonio estable está demostrado empíricamente en muchos lugares, de hecho, de distinto tipo, gente que piensa radicalmente distinto a quienes vemos en el matrimonio un bien tan grande para la sociedad. Si además del tema empírico agregamos lo que se ha sabido históricamente en la tradición judeo-cristiana occidental respecto a la formación y a lo que implica desde el punto de vista de acostumbrarse como escuela de valores de cara a la sociedad, nos damos cuenta de que, claro, hay muchos tipos de familias, en los hechos los hay, pero no habrá algunos que le signifiquen más bien a las personas involucradas y a la sociedad. Pareciera que en ese sentido el Estado no solamente debería generar políticas que atiendan a resguardar a las personas que viven en situaciones vulnerables, sino que teniendo vista lo que hay ahí en promover aquellos bienes más grandes para la sociedad. Pregunta para la vuelta de comerciales: ¿por qué se produce violencia, por ejemplo, en los estadios? Una lacra que hemos tenido este último tiempo, porque a la luz de lo que yo les he escuchado, porque por demandas sociales, por esto, la familia, los deberes y los derechos, ¿qué tiene que ver el estadio como lugar para ejercer la violencia? Pausa y ya estamos de vuelta. A ver si con los tutors nos ayudan en eso.